Y bueno, la semana pasada estuvimos tocando los 5 puntos del calvinismo y les prometí que en este segundo estudio, en esta segunda parte, iba a traer estos pasajes, estos versículos y capítulos que ellos cogen para poder afirmar la enseñanza calvinista. Y en el capítulo 9 de Romanos, ellos usan mucho para decir que tiene que ver con la salvación. Pero déjeme decirle, querido amigo calvinista, vamos a empezar a no solamente usar una buena hermenéutica, una buena interpretación aquí en este segundo estudio, como siempre lo hacemos en todos los estudios, pero bueno, he querido profundizar un poco más en este. Y también vamos a usar de una buena exégesis, vamos a coger todos estos pasajes oscuros y lo vamos a ir allí desmenuzando poco a poco para que usted vea qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla en todos estos pasajes donde la doctrina calvinista lo saca fuera de contexto para poder fortalecer el argumento de ellos o en realidad esta doctrina de Calvino. Pero en el capítulo 9 de Romanos no tiene nada que ver con la salvación, como siempre hemos dicho, mucho menos con la iglesia, a pesar de que está escrito en el nuevo pacto. Mucha gente no conoce esto y siempre dicen, bueno, el nuevo pacto empieza allí en Mateo. Bueno, déjame decirte que no. Esto lo he explicado ya en el pasado muchas veces. Independientemente de que tu Biblia allí en la primera hojita entre Malaquías y Mateo dice Nuevo Testamento, ese no es el Nuevo Testamento. El escritor de los Hebreos dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inclusive muchas cosas del libro de los Hechos, tienes que tener cuidado porque ahí estaba todavía vigente la ley. Y entonces, muchos de ellos, de estos libros, o la mayoría de ellos, o todos ellos, lo que hacen es hablar de las cosas que pasaron allí, pero en realidad tienes que tener cuidado a la hora de tú decir, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y muchas cosas del libro de los Hechos se lo voy a tirar arriba a la iglesia porque entonces vas a tener problemas. Inclusive Romanos 9. Pablo no está hablando ahí de la iglesia, sino de la soberanía de Dios por encima de todos estos pueblos que existieron allá cuando Dios escogió al pueblo hebreo para que fuera su único pueblo de entre todas las naciones. Pero bueno, vamos a estudiar. Pase conmigo allí a Romanos 9 para yo poder comprobarle esto. Mire, Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Elección para salvación? No, está hablando del criterio que usó Dios, el Padre, para elegir al pueblo de Israel de entre todos los pueblos. De esa es la elección que está hablando Pablo aquí. Pablo no está hablando de elección o predestinación para salvación. No, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y ahora usted tiene que entender que esta es una cita donde Dios le dijo a Rebeca que antes que nacieran estos dos niños, es más, vamos a ir allá a leerla. Génesis 25:20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, en el versículo 13 continúa Pablo diciendo, como está escrito, del capítulo 9, versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora aquí tenemos que hacer una pregunta, querido amigo. ¿Cuándo dijo Dios esto? Miren, yo se lo voy a mostrar. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Ahora, ¿con quién está hablando Jehová aquí? ¿Con la iglesia? No, dice el versículo 1 que es una profecía en contra de aquel pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la respuesta de ese pueblo hacia su Dios? Escuche. Y dijiste, versículo 2, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Escuche, porque entonces esta escritura que cita Pablo en Romanos 9:13 no fue hecha aquí en Malaquía, como estamos leyendo, del 1 al 4, hasta después que los 2 muchachos habían vivido por muchos años y ya 2 naciones habían nacido de ellos, por lo menos unos 2000 años más tarde, lo cual nos indica que mucha historia de estos 2 muchachos ya había transcurrido. Y el hecho de que Dios lo sabía, porque le dijo a ella antes que nacieran, 2 naciones hay en tu vientre. No es que Dios quiso odiar a Esaú, como dicen los hermanos calvinistas, que Dios lo escogió para que no fuera salvo, sino que Dios rechazó a Esaú porque era un impío lleno de soberbia, y él, tanto como su descendiente, aquella otra nación que le dijo el Señor a Rebeca, ese pueblo que nació de él, de Esaú, quisieron vivir sin Dios. Todo lo contrario a lo que hizo su hermano Jacob. Por eso es que cuando Dios habla de la predestinación de Israel, no está hablando de salvación, sino de pueblo escogido. Y este es el caso de todo el capítulo 9 de Romanos. Cuando el verso 11 de aquí de Romanos 9 dice que no habían hecho ni bien ni mal para que Dios tomara esta decisión, no está diciendo que Él le dio gana de salvar a uno y no al otro. No, sino que en el anticipado conocimiento de Dios ya Él miró el proceder y el futuro de Saúl. Por eso fue que le pudo decir a Rebeca, antes que estos 2 niños nacieran, que 2 naciones habrían en cada uno de ellos, como lo fue en el caso de la predestinación que Dios usó para salvación con su cuerpo. Mire la iglesia, dice Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Mire, sin Cristo no hay predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira lo que continúa diciendo Pablo aquí en el versículo 6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, escucha, habiendo oído el evangelio o la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, libre albedrío, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No podemos coger un pasaje aislado de otro para hacer una doctrina de error. Como por ejemplo, Romanos 8, 29 y 30, que usan los hermanos calvinistas para decir que Dios escogió a los que Él le dio la gana. No. Ya te acabo de leer que dice Pablo en Efesios 1:13 de que si no oyes el evangelio, lo recibes en tu corazón, lo crees y lo confiesas, no puedes ser salvo. Pues entonces eso echa abajo la predestinación incondicional. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí, bueno, muchos hermanos, dicen ellos, son esos muchos que Dios escogió para salvación. No, ya te enseñé en el primer estudio que Dios murió por todo. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, o sea que Dios solamente llama a los que Él escogió para salvación. Y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. No podemos decir, te fijas, solo predestinó a unos cuantos. No, cuando dice aquí que son muchos hermanos y no todos, tienes que entender de que no todos van a aceptar a Jesús. No, querido hermano, a los que antes conoció, mire, en Cristo, a eso fue los que Dios predestinó. Cuando el verso 14 de Romanos 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. ¿Y por quién fue que le dijo esto el Señor a Moisés? ¿Por los escogidos o por los perdidos? No, querido hermano, tenemos que estudiar la Biblia dentro de su contexto. Mire, escuche. Éxodo 33:1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amarreo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová y Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Naúm, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saque de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Él respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Escuche, no se está refiriendo a la iglesia, sino al pueblo hebreo, a los israelitas. Cuando Pablo habla en el capítulo 9, está hablando de ese pueblo, no de la iglesia. Y está citando una escritura que Dios se la citó a Moisés. Todos estos pasajes que te he leído, pues entonces tienen que ver con ese pueblo. Y entonces Pablo, como está hablando de ese pueblo, la cita en el nuevo pacto. Entonces, cuando vamos al versículo 16 del capítulo 9 de Romanos, Pablo sigue diciendo: así que no depende del que quiere, sino del que, ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice, vuelve y Pablo cita una escritura del Viejo Testamento: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mire, endureció a Faraón, no para que no fuera salvo, no, lo endureció para que dejara ir a su pueblo. Faraón no se salvó porque él era enemigo de Dios, no, él no se salvó porque entonces él quiso escoger el camino ancho. ¿Cuántos entienden? No es que Dios escogió a Faraón para que se perdiera. No, vuelvo y repito, ya estudiamos en el primer estudio y mostramos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En el versículo 19 continúa diciendo Pablo: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto no quiere decir de que Dios hizo al que se iba a perder de una masa y al que se iba a salvar de otra. No, querido amigo. Cuando Dios formó a Adán, lo formó del polvo de la tierra, su cuerpo, su carapacho, y su alma, mira, dice que fue hecha conforme a la imagen de Dios. Y después dijo Dios que vio que todo lo que había hecho era bueno y perfecto. Y entonces, de ahí mismo, de esa masa que hizo al hombre, sacó a la mujer. Y entonces todos los que estamos acá,
fuimos producto de la sexualidad o el acto sexual que tuvieron ellos dos. La masa, Dios formó una masa, una sola, hablando del carapacho, ¿no? Del cuerpo de la tierra. O del popo de la tierra, déjeme corregir. Pero el alma, mire, formó un alma y la hizo buena, la hizo perfecta, tan perfecta que fue hecha a imagen de Dios. A imagen de Dios la creó. Así que usted tiene que saber de qué está hablando el apóstol Pablo aquí y de quiénes no está hablando para salvación. En el versículo 21, te lo voy a leer en el idioma original. Dice así: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa, escucha, de la misma, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Por qué? Porque es el hombre el que decide lo que quiere hacer para un uso específico, no para salvación o perdición, no, para un uso. Aquí no se habla de salvación, aquí no había salvación. Cuando Dios está hablando de este pueblo, o Pablo, en el tiempo de ellos no había salvación. Déjeme comprobárselo. Ya le dije, la predestinación para salvación es a través de Cristo. Sean ellos o sean los gentiles, cualquiera. Si no pasa por Jesucristo, se pierde. Pero mire, vaya al próximo capítulo, porque ese es el problema, que los hermanos usan el capítulo 9 de Romanos para apoyar su doctrina. Para decirte, fija, que Dios quiso, le dio la gana escoger a uno para salvación y a otro para perdición. Vuelvo y te repito, mira, te voy a demostrar con el contexto inmediato y con el contexto general que no es así, estás mal. Mira, pasa al siguiente capítulo, Pablo sigue hablando de lo mismo. Versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios para Israel es para salvación. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Del pueblo de Israel. Y esto es una total y rotunda contradicción para esta falsa enseñanza calvinista. Cuando usted coge el capítulo 9 para apoyar la doctrina calvinista y usted no está contando con el capítulo 10 y el 11 que Pablo sigue hablando de la misma gente y del mismo asunto, usted es un mal maestro. Déjeme decirle, ¿cómo vamos a decir nosotros que Pablo en el 9 está hablando de salvación incondicional cuando dice Pablo aquí en el capítulo 10 que está condicionada nuestra salvación? Escuche, versículo 2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira, de por ello no quisieron creer en su Mesías, lo mandaron a matar. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice la Escritura: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y escuche, esto lo está hablando independientemente que lo podemos coger para nuestros días, porque de esta misma manera es que las personas se van a salvar, escuchando el Evangelio, creyendo y confesando a Jesús como su único Salvador. Pero Pablo sigue hablando aquí de aquel pueblo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como está escrito. ¿O cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hablando de aquel pueblo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque a través del evangelio es que se van a salvar. Mas no todos obedecieron el evangelio. Allá está el asunto. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A quién le sigue hablando Pablo aquí? A ellos, a ese pueblo. Independientemente, como ya te dije, que esto también nos sirve para nosotros predicar y que se salven todas aquellas personas que quieran creer en el sacrificio de Jesús y en su palabra, en su evangelio. Escuche, capítulo 11, no puedes dejarlo fuera, no puedes aislar el 10 y el 11 fuera del 9 porque vas a tener el problema que tienes ahora. Pablo sigue hablando de ello. Escuche lo que dice aquí en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí su pueblo no es la iglesia. No, está hablando de aquel pueblo que él escogió de entre todos los pueblos. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Escucha, porque Pablo aquí lo verifica, lo afirma. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invocan a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, esa es la iglesia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mire, ya no es por aquella ley que Dios le dio a ellos, a ese pueblo. Pueblo incrédulo. Tan incrédulos fueron, mire, que mandaron a matar al Mesías. Ahora tendrán otra oportunidad, pero es a través de aceptar a ese Mesías que mandaron a matar. Si no, se van a perder. Por eso fue que dijo Pablo en el 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. No, el problema es que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 7. Seguimos en el capítulo 11 ahora, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. ¡Wow! Óigame, esto es destrozante para la doctrina calvinista. ¿Cómo es que Pablo dice que los va a provocar a celo para salvación? Cuando dicen los hermanos calvinistas de que Dios a los que se van a perder, Él los escogió para perdición, y a los que se van a salvar, los escogió para salvación. No tuviera que decir Pablo aquí que va a provocarle a celo para que algunos de ellos sean salvos. No, si Pablo fuera calvinista, no tuviera que decir esto aquí. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Y si la primicia son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Bien, eso es verdad. Por su incredulidad fueron desgajadas, no porque Dios decidió que se iban a perder unos cuantos. No, ellos como pueblo fueron desgajados porque no creyeron en su Mesías. Escuche, de por ello, libre albedrío. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ese pueblo israelita, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Escuche, la salvación sí se puede perder. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertarlo. Bueno, quiero también aprovechar para traer a la luz de la escritura aquellos versos que les dije que iba a traer. Y en este caso, bueno, ahora búsquese el capítulo 3 de Romanos, ahí mismo en el versículo 10. Vamos a ir allí a este otro pasaje, este otro capítulo que los hermanos calvinistas usan para decir que por cuanto no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pues entonces dicen ellos que Dios tiene que capacitar al hombre por cuanto de él mismo no puede buscar a Dios. Dios tiene que regalarle la fe, tiene que darle un corazón nuevo, tiene que regenerarlo para que entonces después él pueda buscar a Dios. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Recuérdense de lo que siempre les digo, que no se casen con un versículo para hacer una doctrina sin antes estudiar el contexto inmediato y general de las escrituras. Por ejemplo, pregunta, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, los hermanos calvinistas han asumido que Pablo lo que está mostrando aquí es de que el ser humano no puede buscar a Dios de por él mismo. Y por consiguiente, como ya acabo de decir, Dios tiene que regalarle la fe, ponerle un corazón nuevo, o sea, equiparlo para que después él pueda buscar a Dios. Pero nuevamente, le pregunto, querido hermano calvinista, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, vamos a usar el contexto inmediato para poder averiguar. Mire, vamos a leer el 10 y el 11. Antes de pasarle por arriba otra vez al 10 y el 11, que es el que está aquí ahora en discusión, los que usan los hermanos calvinistas, vamos a cogerlo en el capítulo 1. Recuérdese que siempre le he dicho a ustedes que el contexto inmediato es lo que está antes y lo que está después, en este caso del versículo 10 y 11, o los versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Romanos. Pero bueno, recuérdese que cuando la Biblia se escribió, no se escribió por capítulo, no se escribió con coma ni puntos, no. Ahora, cuando usted empieza allí, en el capítulo 1 y 2 del mismo Romano, hablando Pablo, te vas a dar de cuenta que él está hablando de aquel pueblo, de los hebreos, de los israelitas, que ellos pensaban que iban a ser justificados por ser judíos. Pero cuando llegamos al capítulo 3, en el versículo 1, Pablo se los explica a ellos, independientemente de que esto está en el nuevo pacto, como dije en el capítulo o en el estudio anterior. Usted tiene que entender las palabras del apóstol para que usted sepa de quién y con quién está hablando, independientemente que esté escrito en el nuevo pacto. Mucha gente tiene problema con esto, pero bueno, si no se acogen a esta explicación, van a tener problemas, muchos problemas. Ahora, Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 de Romanos empieza a decirle a ellos, a ese pueblo que viene lidiando con ellos desde el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, les dice Pablo a ellos, ¿qué ventaja tiene pues el judío
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Le dice Pablo mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra. ¿Qué palabra? La del viejo pacto. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. Pablo tuvo que ahí, tú sabes, hablarle con un poco de autoridad a estos judíos. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, escuche, porque este es el tema de Pablo en los 3 capítulos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Mire, escuche, porque la clave está aquí en este versículo 9. Todos ellos, el pueblo hebreo y los gentiles, pues quedan en la misma posición. Entonces, por cuanto todos son pecadores, ninguno calificó para que el Padre lo pudiera calificar. Ellos por no cumplir la ley y los otros por tener la mancha del pecado original que fue transmitida a través de Adán y Eva. Ahora, escuche, vamos a usar ahora el contexto general por un momento. Usted se va allí al capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Mire lo que dice Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuche bien. Entonces, por cuanto ninguno calificó para que Dios lo justificara, es entonces que dice Pablo en Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, nuevamente, ¿de quién está hablando Pablo a partir del versículo 19 hasta el 20? ¿De la iglesia? No, está hablando con los mismos que empezó a hablar en el capítulo 1. Mire el 12. Todos se desviaron, Romanos 3:12. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche, se desviaron ellos, no la iglesia, que es justificada por fe a través de creer en el sacrificio de Jesús. Ahora, ya te lo expliqué en el primer estudio y en el segundo. Ahora la iglesia oye el mensaje, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesús, lo atesora en su corazón para creerlo y lo confiesa con su boca. Entonces es cuando dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que nuestra fe se activa. La fe es a nosotros oír el evangelio de Jesús. Pablo dijo allí en Efesios 1:13, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, escucha, nosotros lo oímos, no es que Dios me calificó, me dio la fe, me la regaló, sacando fuera de contexto a Efesios 2:8 y 9. No, señor. Escuche bien. Versículo 13, capítulo 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspi hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron, mira, tiempo pasado.
ese pueblo y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuche, porque Pablo está hablando con ese pueblo que se guiaba por la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el tema de Pablo, desde el capítulo 1, 2 y 3 en adelante. Porque ellos querían ser justificados por ser israelitas, por ser el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, ese pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos, como le digo a ellos, ustedes son la niña de mis ojos, ustedes son especial tesoro para mí, yo los he escogido ustedes de entre todos los pueblos de la tierra. Pues entonces ellos se pensaron que al venir Jesucristo, ahora en el nuevo pacto, y dar la vida por todo aquel que va a creer en él, recuérdese que no es como enseña la doctrina calvinista, que Dios solo murió por un grupo. No, ya estudiamos y mostramos en el primer estudio de que Dios murió por todos. Lo que pasa es que no todos van a creer en el sacrificio de Jesús, porque a ellos no les da la gana. Pero Pablo está hablando aquí de que esta gente, ese pueblo, quería ser justificado por ser el pueblo de Dios. No, a veces nosotros oímos, hermanos, que todavía Dios tiene dos pueblos. No, ya Dios no tiene dos pueblos, ya eso se acabó. Ahora Dios tiene un solo pueblo, su iglesia, su cuerpo. Vuelvo a repetir el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Le dice Pablo a ellos, justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, ustedes pueden haber sido el pueblo escogido de Dios, pero todavía están bajo pecado. Yo no puedo justificarlo a ustedes porque ustedes sean judíos, israelitas, hebreos, porque ustedes sean el pueblo que yo escogí de entre todos los pueblos. No, Señor. Ahora, para la iglesia, mire, compuesta de ellos y de todos los gentiles, por cuanto nadie puede ser justificado, porque todos nos apartamos. Miren, todos traíamos la mancha del pecado original. Dice Pablo aquí en el versículo 21. Pero ahora, hablando ahora de lo que pasó con la muerte y resurrección de Jesucristo, pero ahora aparte de la ley, le dice Pablo a ellos que querían ser justificados por ser israelitas. No, ustedes quieren ahora ser justificados. Mira lo que tienen que hacer. Porque ahora se ha manifestado la justicia de Dios para justificar al hombre, testificada por la ley y los profetas. Allá en la ley estaba escrito que venía el Mesías, venía el Salvador del mundo, pero ellos no creyeron en él. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos somos nosotros, le dio potestad de ser hijo de Dios. Escuche, pero dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe, ya no es por ser judío, en Jesucristo, para todos los que creen. Escuche, no hay limitación de persona aquí, para todo el que cree, porque no hay diferencia, hermano israelita. Le explica Pablo a ellos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, no importa quién, ellos o los gentiles, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche, sin Jesucristo no hay predestinación para salvación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mi fe en Jesús, para manifestar su justicia a causa
de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Le dice Pablo a ellos, a ese pueblo que quería ser justificado por ser ese pueblo que Dios escogió entre todos los pueblos. Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? No por esa que Dios le dio allá a Moisés para ellos, que era la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, le dice Pablo a ese pueblo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Escuche, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, eso es lo que pensaban ellos. Dice Pablo, no, también es Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él juzgará, mira, por la fe a ellos, a ese pueblo, a los que decían que ellos todavía seguían siendo pueblo de Dios y se merecían que fueran justificados, porque ellos, mira, tenían la circuncisión ahí en la carne, sin entender que ahora la circuncisión de la iglesia es en el corazón, no es en el prepucio. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, ellos y los demás gentiles van a ser justificados por la fe. Una vez usted aprenda a hacer esto, no caerá en una doctrina de error. Dios nos coge a una persona para salvación y a otra para perdición. Eso no está en la Biblia. Siempre y cuando usted estudie la Biblia dentro de su contexto, vemos que no es así. No podemos usar un pasaje aislado para apoyar una enseñanza. No, cuando esta no está apoyada por el contexto general, como le estoy enseñando a ustedes yo ahora. Como por ejemplo, otro pasaje. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro pasaje que usan los hermanos calvinistas para decir la salvación de Dios está limitada a la soberanía de Dios, a la predestinación de Dios. O sea, que si a Dios le da la gana traer a este grupo, porque Él decidió que a ese grupo iba a salvar, esos son los únicos que Dios trae a Jesús. ¿De qué manera? Bueno, regalándole la fe, poniéndole un corazón nuevo, para que entonces después que Dios lo regenere, Él pueda buscar a Dios. No, eso no está en la Biblia. No puedes usar este verso 44 para decir que el Padre solo va a traer a Jesús a ese grupo que quiso salvar. No, nuevamente, ¿de quién está hablando Jesús aquí? ¿De la iglesia? No, querido hermano, aquí no había iglesia. Está hablando de aquellos que nunca fueron enseñados por Dios en el viejo pacto. Aquellos que tenían otros dioses. Contexto inmediato, versículo 45, esencial para usted poder entender el 44. No se case con un versículo para hacer una doctrina. Jesús les dice en el 45, disculpe, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, escúcheme bien, usando el contexto inmediato, vamos al verso 24. Dice así, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, estos no fueron enseñados por Dios. Querían llenarse el estómago, pero no creían en su Mesías.
en el verso 28 le dice Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida, mire, por el mundo. No se case con el 44. No. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Eran religiosos, estaban buscando el favor de Dios, pero no creían en Él, estaban tentándolo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Escuche, el que a mí viene de por Él mismo. Jesús no dijo en ningún momento, yo te capacito para que tú vengas. No, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree, y el que en mí cree de por Él no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Escuche, querido amigo calvinista, ellos no creían en el Mesías, más bien lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque nunca fueron enseñados por Dios en el viejo pacto. No está hablando Jesús de la iglesia, mucho menos de salvación. Mire, ahí mismo en el 37, escuche lo que le dice Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, querido amigo calvinista, ¿cuáles son los que el Padre va a traer a Jesús para salvación? Lo que Él escogió para que se salvaran. No, escuche, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y cuáles son los que son del Padre? O los que el Padre le iba a dar a Jesús para salvación. Todo aquel que quiera venir a mí. Escuche el 38. Continúe leyendo. Ya le dije, no se case con un solo verso. Siga leyendo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en Él, se lo vuelve y se lo repite, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escuche, porque no hay limitación. Cuando Jesús le dice a ellos que todo lo que el Padre le diera, Él lo iba a resucitar en el día postrero, pues entonces aquí en el 40 le dice, todo lo que el Padre me va a traer son aquellos que ven al Hijo y creen en Él. Escuche. Mire, primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Juan 3:14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos entienden? Wow. Bueno, yo en realidad, como les dije en el primer estudio, y se los voy a volver a repetir aquí ahora, yo no tengo nada en contra de ningún hermano que crea la doctrina calvinista. En realidad que no. Simplemente les he demostrado en estos 3 estudios de que la enseñanza está torcida, está sacada fuera de contexto, y se los he mostrado. Usted
tiene que ser sincero con usted mismo. Y déjeme decirle algo. Esto no nos divide a nosotros. Digo, por lo menos de parte mía, ¿no? Yo simplemente estoy enseñando la palabra del Señor, no solamente porque se me demandó sobre este tema y quise profundizar un poco más de uno que ya hace años que yo había hecho, que a veces lo posteo ahí en la página de nuestra congregación, ahí en Facebook, Iglesia Agua de Vida. Pero quise profundizar un poco más de en estos 3 estudios, para que usted se dé de cuenta. No para que usted diga, ah, mira, este piensa que sabe más que yo. No, en realidad que no. Ninguno de nosotros sabe más el uno que el otro. Dios es el que tiene la verdad. Pero bueno, escúchame, porque yo como pastor de mi congregación, ya que ellos me pidieron que yo trajera este tema nuevamente, pues he hecho la voluntad de Dios. He hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer a todos nosotros. Ir allí a escudriñar las escrituras, a saber trazarla bien, para no solamente defenderla, porque mire, eso es otra cosa. La palabra de Dios no necesita que usted la defienda. La palabra de Dios no necesita que usted la interprete. En realidad, ella se interpreta sola, pero tiene que ser a través de usar estas herramientas que muchos no saben usar. Una vez que usted aprende a usar estas herramientas de interpretación, mire, el idioma original, el contexto inmediato, contexto general, a quién se le dijo, con quién estaba hablando, el trasfondo histórico, etcétera, 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 va a ser bastante difícil que usted caiga en una doctrina de error. Bastante difícil. Y se los he demostrado a ustedes en estos 3 estudios. Pero bueno, vuelvo y le repito, esto no es para que usted deje de creer en lo que usted cree, porque simplemente yo he traído este estudio. Si en realidad Dios le ha hablado a su vida, cualquiera que usted sea, eso es un problema entre Dios, su Espíritu Santo, su palabra y usted. Porque en realidad la palabra de Dios es la que cambia al hombre. Y en este caso no para salvación, porque los hermanos calvinistas son hermanos que son salvos. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero la doctrina está torcida, está mala. Y eso ha pasado porque los hermanos no han estudiado de por ello. Simplemente desde aquellos tiempos que se levantó Calvino y empezó allí a discutir con Armenio, y entonces uno jalaba para acá y el otro pues jalaba para allá, y uno refutó Armenio refutó los 5 puntos de Calvino, y Calvino fue en contra de Armenio, y mire, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy muchos hermanos están divididos por este problema. No, en realidad, como yo a veces digo y enseño, el amor de Jesucristo hacia nosotros, su cuerpo, debe estar por encima de lo que creemos, siempre y cuando esta creencia o esta doctrina sean básicas. Siempre y cuando nosotros creamos en Jesucristo, creamos que Jesucristo viene por nosotros, nos viene a buscar. Mire, son doctrinas básicas que son elementales para que nosotros digamos, bueno, yo soy tu hermano, y si tú crees que Jesucristo salvó a unos cuantos, pues entonces ese es tu problema. Si tú no quieres profundizar y no quieres estudiar la palabra de Dios, ese es tu problema. Ya yo cumplí con mi parte. Te traje el estudio para que tú entiendas que estás mal. Pero en realidad, si no quieres cambiar, si no quieres oír la palabra de Dios que ha usado a través de mí, yo solamente soy el vínculo que Dios usa para hacerte entender a ti su palabra, que ya ha estado escrita ahí hace miles de años. Esto no es nuevo. Pero, de lo contrario, si tú no quieres oír la voz de Dios, pues entonces, de la única manera que te vas a dar de cuenta es que cuando venga Jesucristo por su iglesia, por su cuerpo, para llevarnos con Él, pues entonces te darás de cuenta allí de que el Señor te va a decir, no, hijo mío, mira, el problema es que yo en realidad morí por todo aquel que quisiera creer en mí. Pero no todos se salvaron, no todos están aquí, ¿sabe por qué? Porque el problema es que todos no quisieron aceptar el sacrificio de mí. Y bueno, eso va a ser en el final, si es que tú
Dios no te convence a través de su palabra, pues entonces eso es lo que te va a pasar cuando estemos allí delante de Él. Pero vuelvo y repito, esto no es nada personal con nadie. Tengo muchas amistades, amigos calvinistas, que no tengo nada en contra de ellos. Yo los quiero con el amor de Jesucristo. Y Dios sabe, Dios conoce, mire, nuestro corazón. En realidad es que Dios conoce que no lo hago por ningún hermano, ni lo hago para criticar a ningún hermano. No, simplemente, primero, porque se me demandó. Y segundo, porque es menester mío que a la hora de yo enseñar la palabra de Dios, la enseñe como Dios quiere que yo le enseñe. Mira, como le dijo Pablo a Timoteo, trazando bien una línea allí que no vaya jorobadita, para yo coger un pasaje de la Biblia, como estos versos que hemos cogido o hemos estudiado en este tercer estudio, para hacer una doctrina pasándole por encima al contexto general de la palabra de Dios. No, porque ahí hay un problema. Cuando usted coge los 5 puntos calvinistas, y hay hermanos calvinistas que dicen, bueno, yo creo en 3 puntos nada más, o yo creo en 4, no creo en los 5. Bueno, pues ahí hay un error grande, porque estos 5 puntos calvinistas están ligados, están conectados un eslabón al otro. Los 5 están conectados de tal manera que si usted le quita uno, pues entonces la doctrina completa se cae abajo, porque ninguno está de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso pasa, vuelvo y repito, porque cuando usted coge un pasaje para hacer una doctrina, sin contar con el contexto general de la Biblia, pues entonces usted se queda con una doctrina de error, como lo es la doctrina calvinista. Pero bueno, en estos 3 estudios hay mucha tela que cortar. Hay en realidad mucho que aprender. Y no solamente que aprender, porque a veces nosotros cerramos nuestros ojos y decimos, no, fíjate de eso, que yo no voy a recibir esto que el hermano ha traído. Yo soy calvinista hasta la muerte. Bueno, déjame decir que ese es tu problema. En realidad que eso no es mío, porque como dije, yo no tengo nada o no he traído esto por tener nada personal con nadie. ¿Ok? Simplemente para que todos crecen en la palabra del Señor. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes y será hasta la próxima vez. El domingo que viene, pues ahí en nuestra congregación traeremos otra enseñanza de la poderosa palabra del Señor, como siempre les digo. Y bueno, la mayoría de las enseñanzas que nosotros pasamos o damos, en el caso de este servidor, allí en nuestra congregación, pues siempre tratamos de pasarla por allí por YouTube. Tenemos más de 100 y pico mensajes allí en YouTube. También nos puede buscar por Google, Pastor Lázaro González, y allí, bueno, nos puedes encontrar también, o si no, en nuestra página de Facebook, Iglesia Agua de Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, bueno, mira, el teléfono de nuestra congregación, 352-693-5037. Gracias y paz sean a tu vida y deseo que el Señor te continúe bendiciendo y sobre todo, mira, métete con la palabra del Señor. Gracias y paz.